Empiezo por preguntarle al panel qué significa la decisión del CNE sobre defensores de la patria, qué implica para el presidente electo, para el presidente de la República, llegar a su posición con partido propio. Laura, arranque usted. Pues Diana, mira, eso digamos, es una costumbre que se empezó a crear, es casi que una costumbre en Colombia, que el presidente empieza a formar su propio partido, digamos, en vez de hacer como en otros países, que es una coalición de partidos que tiene un poco más, para mí, de apego a la estabilidad democrática. Digamos, tenemos cada vez más o caudillos o presidentes en la región que quieren, digamos, hacer de sí mismos un movimiento político y muy alrededor de ellos mismos. Eso tiene muchos problemas para la democracia, eso, digamos, no contribuye a la estabilidad, pero para ser justos, digamos, también el Consejo Nacional Electoral le dio el partido Colombia Humana Petro, también efectivamente cuando Uribe en algún momento funda el partido de la U con su propia, la inicial de su apellido, y después funda el Centro Democrático, que posteriormente pues se convierte ya realmente en un partido. Pero pues lo que hemos visto en el pasado, digamos, con estas agrupaciones que no tienen cohesión realmente ideológica, que no tienen una gran cohesión política, digamos, que terminan siendo escampaderos de todo tipo de políticos. También pasó con el Centro Democrático, pasó con el partido de la U, pasó con las 1001 disidencias del Partido Liberal, pues lo que consolida es el sistema político colombiano como un sistema de facciones, más que como un sistema de partidos sólidos. Ya veremos cómo opera, ya veremos cómo se organiza, ya veremos si va a ser un partido de directorio o si va a ser un partido de asamblea, cuáles van a ser sus reglas de democracia interna, y sobre todo pues si el país y el Congreso de la República va a tener por fin la calidad democrática para aprobar una reforma política que el país necesita hace mucho tiempo y que los congresistas se han negado a aprobar pues por sus propios intereses. Claudia Margarita. Bueno, lo primero, yo quiero reconocer la legitimidad de la elección del presidente Abelardo del Espriella y el gran apoyo que recibió en las urnas. Eso me parece importante, sobre todo en un momento tan convulso donde hay fuerzas políticas que tratan de desconocerlo. Sin embargo, yo tengo algunas diferencias con respecto a lo dicho por mi compañera de panel hace un momento. Yo creo que sí, el CNE, en su autoridad que respetamos, ha decidido sustentarse en una sentencia del 2021, la sentencia de unificación 316 de 2021, que le dio la personería jurídica a Colombia Humana, pero creo que el sustento jurídico que soporta esa sentencia se aleja bastante de la realidad, de los hechos que acompañan la elección del presidente, y me voy a explicar. Cuando esa sentencia la Corte Constitucional decidió crear o darle personería a Colombia Humana, lo que estaba buscando era respaldar políticamente una fuerza que había sido derrotada y buscar amparar esa curul de la oposición que ocupaba a esa persona que fue derrotada, en este caso Gustavo Petro, amparar sus derechos concebidos en el Estatuto de la Oposición. Es decir, era una sentencia que buscaba amparar un derecho político de una persona que llegaba al Congreso de la República, que tenía una votación importante, pero fundamentalmente se buscaba amparar ese derecho, poder acceder a todas las prerrogativas que trae el Estatuto de la Oposición. Yo creo que hoy el escenario es distinto, porque lo que se está buscando amparar es una persona que ganó y que va a ejercer gobierno y que va a tener autoridad y que va a tener presupuesto público. Entonces yo creo que hacer extensiva las reflexiones jurídicas de esa sentencia al caso de Abelardo del Espriella o del presidente actual es un poco complejo. Además, también me parece complejo porque en la Constitución está concebido que los partidos políticos se crean cuando logras representación en el Senado, y esto tiene una razón de ser, y es que ahí están demostrados los votos que acompañan a esa representación política. En la presidencia, en cambio, las personas están acompañadas por coaliciones. De hecho, el presidente Abelardo recibió votos del Centro Democrático, de la U, de los conservadores, de muchas fuerzas políticas, y votar por Abelardo no significa, por ejemplo, que yo, que voté por él en segunda vuelta, ahora sea de su partido político. ¿Me hago entender? Entonces, creo que hay unas diferencias que son importantes reconocer. Ahora, la realidad. Ese es un reconocimiento que ya le da el CNE, lo convierte en un actor político, me refiero al partido en la actualidad, baraja nuevamente el escenario político nacional. Esa era mi pregunta sin duda. siguiente, que es claro. ¿Cómo cambia el tablero político con esta personería jurídica obtenida para defensores de la patria? Ladina. Pues mira, aquí lo importante es entender que esto no es solo personalizar un partido político, realmente hubo un movimiento detrás de todo lo que pasó en esta campaña.
Y claro que es dar un golpe en la mesa en la política colombiana, no solo pues porque no existe ese precedente de que se haya creado un partido político después de haber ganado, ya se había mostrado... No, el partido de la U, Uribe. Ah, bueno, sí, ese, pero veníamos de una Colombia humana en la que también pues habían perdido. La historia de Colombia tiene Ahora, mucho más de 150 años. también, Pero partido de también la U es fue cierto. para avalar a Santos, no a Uribe. No, el partido de la U lo creó Álvaro Uribe después de haber ganado. En el año 2006, Claro. para las elecciones de 2006, Santos lideró la conformación. Sí. Pero se creó por Uribe. Claro, lo importante es que también nosotros estamos viendo cómo un movimiento popular se tiene que institucionalizar de alguna manera y el me CNE parece que es le el da camino. Exacto, me parece que es el camino. Me parece que también hay otro partido que sale de este movimiento, que es casi un partido hermano como Salvación Nacional, y que el presidente en este Que momento... recuperó su personería. Exactamente, la recuperó en el 2021 más o menos. No, ese fue muy reciente, ¿no? Sí, Salvación la fue en la misma época en la que se le dieron personería a Verde Oxígeno y toda esa cantidad de países. La UP, porque El son todos los que CNE, vienen todos de las esos, víctimas. en Que este le caso dio por la Revolución. personería a todo el mundo. Que por cierto el Consejo de Estado ha ido tomando tumbando. decisiones. Ahora, acuerdo. porque aquí, Afortunadamente. digamos, son dos análisis. Un análisis jurídico en el que efectivamente Defensores de la Patria reúne las condiciones para obtener hoy del CNE pues la personería jurídica y convertirse en partido. Otro es el análisis que plantea Laura Bonilla y es hasta qué punto es conveniente que una figura como Abelardo de la Espriella, con una votación importante, pues de la importancia que lo convierte en presidente, y a quien ella califica como un caudillo que sustenta, digamos, recibe un partido propio. Ya, digamos, ese será un análisis posterior. Su opinión. Yo lo que veo es un vínculo entre diferentes elementos. El elemento jurídico que está puesto sobre la mesa, la senadora además lo mencionó, eso deja un interrogante que puede tener una carga política, y es, ¿alguien va a demandar esta decisión del Consejo Nacional De hecho, ya Electoral? el pacto histórico lo anunció. Claro, porque yo para recordarle a quienes nos están escuchando, el Consejo Nacional Electoral, pese a su nombre y a tener magistrados, es un órgano administrativo. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica? Que sus decisiones se pueden demandar ante la justicia contenciosa administrativa. Y es la sección 5ª del Consejo de Estado quien, como recordaba la senadora en otros casos, ha tumbado unas personerías, puede llegar a tumbar o no esta personería. ¿Por qué tiene eso una relevancia práctica? Porque están de acuerdo totalmente con Laura con que aquí hay una fuerza caudillista, porque por ahora lo que tenemos es el abelardismo, digamos. Lo que se nos presenta es el horizonte de las elecciones de octubre de 2027. Y ahí va a haber una pregunta y una cuestión que está abierta, y quizás la senadora me puede ayudar a responder eso, es, ¿va a haber convergencia de derechas o va a haber lucha de derechas? Pensando en el... Y no solo en el Centro Democrático, sino también el Partido Conservador, donde es fuerte, u otras derechas de otra índole, por ese poder local, que es un poder muy importante en Colombia. El hecho de que este nuevo partido exista, primero, le da una posibilidad al gobierno de tratar de tener una fuerza propia, que eso le permite además negociar de manera distinta con el Centro Democrático las diferencias que han demostrado en estas 2 semanas. Porque una cosa es teniendo partido y pudiéndole decir a la gente, no te vayas al uribismo porque yo te avalo, y otra es no tenerlo. Pero cuando hay un interrogante jurídico sobre eso, quizás ese argumento es menos fuerte. Yo creo que pues esto nos falta 1 año y medio y aquí iremos viendo, pero estos son los elementos que se plantean en el juego, digamos, más práctico, un poquito menos del deber ser y más del ser frente a lo que dice Laura. Así, puedo decir una cosa chiquita, así ha sido. O sea, digamos, en la historia de Colombia, cuando se crean partidos a partir de personalidades, está el uribismo, digamos, está todo eso, lo que ocurre es que hay una desbandada de otros partidos porque usualmente quieren ser gobierno. Para eso el presidente electo Abelardo de la Espriella va a tener que pasar una reforma política. Vamos a ver cómo esa reforma política va a operar en el Congreso y si esa reforma va a permitir el transfugismo, que ahí es donde yo creo que está la tensión de la vida real entre el nuevo abelardismo y el Centro Democrático. Y una cosa muy, muy chiquita, y es decir, porque yo no conozco un solo país con una democracia seria, amplia en el mundo, donde funcione bien esta idea de crear partidos personalistas. Entonces, muy latinoamericano y muy de autoritarismos competitivos. Todo lo contrario, creo que tener ese tipo de caudillismos, ahí sí en el deber ser, pues nunca, no resulta bueno para la fortaleza de la democracia. Pues lo dejo ahí. Yo igual quisiera hacer una pequeña acotación, porque es que aquí se ha hablado de... pues obviamente ese argumento legal, pero también ese argumento de qué tan conveniente es, ¿no? Me parece que de pronto es hilar muy delgado porque no se trata de la conveniencia de la creación de un partido o no,
sino también de que hay millones de colombianos que se identifican con esos valores fundacionales y con esos valores y principios que Abelardo durante campaña promovió. Entonces, me parece que ahí tiene un punto, porque cuando se habla de conveniencia para la democrática, en términos de que necesitamos partidos fortalecidos, necesitamos una democracia que se sostenga sobre partidos fortalecidos, y es muy difícil tener 35 partidos para poder fortalecer la democracia. Pero dicho esto, me gustaría encontrar argumentos por los cuales un partido más que recoja a un movimiento, a una masa tan grande, pues no resulta una posibilidad partidista sensata. Yo lo que creo un poco en sintonía con lo que decía Luz es, Laura, depende un poco de cuál es la base doctrinaria realmente que va a cohesionar, o cuáles son las ideas políticas realmente que van a cohesionar una unidad alrededor de este partido. O sea, yo creo que los gobiernos duran 4 años, los partidos están llamados a durar generaciones, y esta fortaleza la permite si hay una identidad doctrinaria alrededor de unas ideas. Si uno ve los partidos tradicionales en Colombia hoy, me refiero por ejemplo a Conservador, Liberal, la U, uno ve que son partidos que están muy fragmentados, es decir, una cosa es lo que dicen sus directorios, otra cosa es lo que hacen sus bancadas, y otra cosa muchas veces es lo que hacen las bases políticas en los territorios. Eso se puede diferenciar significativamente, estoy segura, en partidos como Centro Democrático y Pacto Histórico, que tenemos unidad de criterios alrededor de una doctrina, y eso nos mantiene cohesionados a lo largo del tiempo, y le da vocación de permanencia al partido político. Entonces yo creo que ese es el principal reto que puede enfrentar una colectividad de este tipo. Pero igual, Margarita... Esperemos un segundo, porque como con el presidente de la República es en vivo y en directo, yo también estoy en vivo y en directo, y le quiero decir que frente a lo que ha dicho, en el sentido, y aquí tengo exactamente lo que acaba de decir, de que sobre los testigos digitales, frente a las inconsistencias que habría derivado en el supuesto fraude electoral, entre ellos, dijo el presidente, formularios E14 procesados de manera inadecuada, más 100 documentos con recombinación de datos, otros con sellos de confidencialidad que les pareció curioso, otros donde la hoja de firmas no aparece, pues hay que decirle al presidente que se le olvida una pequeña cosa. El escrutinio de los jueces se hace con las actas físicas, firmadas de puño y letra por los jurados, no con algoritmos, tampoco con imágenes de internet. Y tenemos certificados, que los hemos visto, de que todas las mesas tuvieron testigos donde se tomaron las fotografías de las actas directamente. Nuevamente, presidente, miente. Pero vamos a cubrir absolutamente todos los bullets de lo que ha dicho el presidente de la República, porque ya les contamos que para quienes no lo han escuchado, el patrón estadístico, nada nuevo. La manipulación del software del preconteo, nada nuevo. La injerencia extranjera, nada nuevo, solamente que le dijo genocida a los israelíes. La empresa del preconteo, nada nuevo. La votación en el exterior, nada nuevo. Los 70.000 testigos que respaldan la demanda sin material probatorio. El análisis documental de los formularios, les acabo de contar. Sigan ustedes. Y una cosa importante, me dejas agregar, fueron casi 850.000 jurados allí en las mesas y casi 400.000 testigos electorales. Es decir, una verificación en tiempo real y con actas en mano. No, y ¿sabes qué es lo llamativo? Que de los partidos que más puso testigos electorales fue Defensores de la Patria como movimiento. Entonces hay histórico también colocado. Por eso, entonces sí es importante dejar total. Y hay algo bien llamativo también, que todas las ahorita de la cohesión y de cómo, digamos, los partidos tradicionales o mayoritarios han tenido esa cohesión que pues no encuentro mucho, porque a la larga Abelardo entró y tuvo esta importancia fue porque en este caso con el Centro Democrático las bases se sintieron ignoradas y vieron en Abelardo una opción real para ser representados. Y un buen ejemplo de eso es la primera vuelta. En la primera vuelta se enfrentó a esos partidos y vamos a continuar con este tema, que tengo una pregunta para usted. ¿Cómo queda Salvación Nacional con esta decisión del CNE? Son partidos hermanos, igual todavía está muy temprano para tomar decisiones o sentar posiciones, pero
Creo que eso no va a ser un problema porque los dos partidos nacieron de un mismo movimiento que representa, en un caso obviamente, unas ideas que se reviven del conservadurismo como las de Álvaro Gómez Hurtado, pero que también fue mentor de Abelardo de la Espriella, ¿no? En su momento. Y pues no veo que eso vaya a ser algún problema en el futuro. ¿Mentor? No sabía. Yo creo que sí. Pues no sé si fue mentor, creo que le inspiró cositas, pero mentor yo creo que no. Si alcanzó a ser profesor Y acá, del ¿qué presidente. tan dispuesto está el Centro Democrático a hacer alianzas con este nuevo partido del presidente electo? ¿Fue acertado de Paloma Valencia, Claudia Margarita, decir que el Centro Democrático no es un partido de derecha? Bueno, varias cosas. Primero, yo creo que cuando el presidente Abelardo de la Espriella inicia su campaña, todos los vimos hacer mucho énfasis en su adherencia a las doctrinas o a los principios que por siempre ha defendido el Centro Democrático y que han sido como la representación de lo que nosotros consideramos es el uribismo. Él defendió la seguridad como un principio, como un valor democrático, defendió un Estado pequeño, austero, defendió una agenda social sostenible, habló de libertades de los ciudadanos y yo creo que en eso encontraron identidad muchos de nuestros electores. Además, hay que considerar las condiciones particulares de este proceso electoral, cuando arrancó Abelardo de la Espriella en 2025, las dificultades que vivimos nosotros en el proceso, la muerte de Miguel Uribe, bueno, en fin, una cantidad de circunstancias que hicieron que una base importante de nuestro electorado no es que se sintiera desconocida por el Centro Democrático, sino que encontraron en las tesis de Abelardo de la Espriella simpatía, identidad, cercanía, con lo que nosotros hemos defendido por siempre. Otra cosa es lo que haya resultado posteriormente en la campaña y que eso, por supuesto, deriva en el resultado electoral. Yo veo a Defensores hoy como un partido que llega, si esta decisión se mantiene, a disputarse, por supuesto, los votos de un sector político en el que el Centro Democrático ha sido protagonista. Eso sin duda genera una disputa de votos. Ahora, ¿esto va a ser una fractura entre derechas? Yo creería que no, ahí coincido contigo, esto va a depender mucho de cómo se desarrollen los hechos, cómo le vaya al gobierno, qué plantee ese partido político en términos de mecanismos, de identidad, de procesos. En fin, hay que recordar que el Centro Democrático es un partido con historia, que tiene una bancada fuerte, que tiene concejales, ediles, estructuras territoriales y una doctrina que ya reconoce el pueblo colombiano.